espacio de asesoría jurídica en este 11 de abril, un día pues bueno, muy señalado porque hoy mismo arranca la campaña de la renta y ya lo hemos repasado en diferentes semanas anteriores, pero hoy es un gran día para realizar lo que es desde luego un repaso integral, completo a lo que va a ser la campaña de la renta, que empieza hoy, como digo, y acaba en el mes de junio, si no lo he dicho mal. Tengo por aquí, como siempre, a Nicolás Emini. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas, ¿cómo estás? Estamos bien. Acompañado una semana más de Eva Rondón. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Y eso, lo dicho, hoy es un buen día para hablar otra vez y de manera ya más, no sé, extensa de la renta, ¿no? Bueno, no hay mucho más de hablar que lo que ya hemos hablado, pero bueno, coincidiendo que venimos los martes y coincidiendo que 11 de abril y empieza la campaña, pues vamos a hacer un recordatorio a todo el mundo, si no lo saben ya, porque en los medios de comunicación están bombardeando, comunicando que se abre el plazo de renta hoy, y dando los plazos, pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hay. Ajá. Pues eso, lo primero que tenemos que recordar es eso, ¿cuáles son las fechas y los plazos? Bueno, las fechas pues empieza hoy y acaba el 30 de junio. Hoy, bueno, Eva nos explicará mejor cómo funcionan las fechas. Vale. Adelante, todo. Hoy empieza la campaña para hacer borradores, ¿vale? Y tenemos de plazo hasta el 30 de junio para hacerla. Vale. Empezamos hoy con los borradores porque realmente hoy empieza la parte de internet, podríamos decir. Exactamente, porque lo que ocurre es que empiezan los borradores hoy, o sea que realmente la campaña de renta, que lo puedes hacer de una forma presencial y presentar la declaración de renta, no empieza hasta principios de mayo. Lo que pasa es que sí, y como venimos recordando de hace muchísimo tiempo, y no solo este año, sino con la experiencia que tenemos de años anteriores, el borrador hay que revisarlo muy bien. Por dos motivos. Uno, porque te pueden quedar cosas que no están incluidas en el borrador que te den derecho a una deducción, o bien porque haya metido un dato que realmente no te corresponde. Nosotros hemos detectado en años anteriores que a lo mejor a alguna persona le aparece un parking o le aparece un piso que no es suyo por la referencia catastral. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, lo que ocurre que no es la agencia tributaria la que pica la información, y aunque lo fuera, son terceros que pican la información que se suministra para la agencia tributaria, pues no siempre se hace con la diligencia debida y nos encontramos con muchos errores. Por lo tanto, es muy importante revisar la declaración. También hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hay que revisar, sobre todo cuando tenemos dos perceptores, somos dos personas que nos han pagado, pues lo que hay que revisar de que el que menos nos ha retribuido pues lo haya declarado, porque también te puedes encontrar de que el que te ha contratado a la temporada, a toda la temporada, pues te ha declarado, y a lo mejor ha cogido unos trabajos esporádicos que pensabas que estaban incluidos en el borrador, no están incluidos por algún motivo, pues también hay que revisarlo muy bien el borrador. Además, también hay que tener en cuenta que en el borrador no te entran aquellas bonificaciones o aquellas reducciones que tendrás en la cuota, como puede ser pues el alquiler si eres menor de 35 años, si estás pagando, bueno, sí, el dinero que pagas a las fundaciones sí aparece, si eres aficionado al Real Madrid y pagas la cuota de la fundación del Real Madrid, pues esto te da derecho a la deducción por donaciones. Mira, curiosamente, porque tienen la fundación. Y hay que revisar muy bien el borrador, porque nos podemos llevar sorpresas desagradables. Y nosotros hemos detectado, lo comentaba ahora con Eva, que en los noticiarios de este fin de semana hemos visto que están diciendo que 3 de cada 4 borradores son erróneos. Pues nosotros no hemos detectado tantos, pero bueno, es una alarma de que hay que... Es un dato importante, sí. Es un dato ahí y hay que vigilarlo muy bien. Y también también hay que tener en cuenta que todas aquellas personas que cobraron el ERTE, de alguna manera, también están obligados a hacer la declaración de renta, porque tendrán el ERTE y tendrán otra percepción y vendrán obligados a tener que presentar la declaración de renta. Y de otros contribuyentes que también es sorprendente que tienen que presentar
la declaración son aquellas personas que reciben el salario mínimo vital, que hoy sí nos han salido, que la otra día no han salido, que independientemente del importe que han percibido, tienen que presentar la declaración de renta. Por tanto, hay que mirarlo muy bien y ver exactamente si estamos obligados, no estamos obligados, si tenemos deducciones, si no tenemos deducciones, y para esto pues lo que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales y que os puedan ayudar. Y pensar que mucha gente se va a la agencia tributaria, y sin perderles el respeto a menospreciar la labor que hacen los funcionarios, porque durante un plazo de 45 días recibí muchísima gente que no lo saben todo y no conocen, no le dedican a todo el mundo el tiempo que le tiene que dedicar para hacer la declaración de renta. Si tienes 2 nóminas no hay ningún problema, pero si ya tienes 2 nóminas, tienes un alquiler, has tenido un hijo y durante el año una hija, pues hay que asesorarse bien para que nos salgan bien las cuentas con la agencia tributaria. No porque vayamos a hacer la declaración mal en perjuicio de la agencia tributaria, lo tenemos que hacer en nuestro propio beneficio, la declaración. Para que no salga, pues eso, a pagar un pico. Bueno, lo hemos comentado así un poco por encima, ya hemos contado algunos casos de las personas que están obligadas a hacer la declaración, pero vamos a recordarlo. ¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta? Vale, si cobras más de un perceptor, si superas los 22.000 euros de rendimientos brutos, estarías obligado. Es decir, si cobras más de un perceptor, pero no pasas los 22.000, no estás obligado. Pero si superas los 22.000, sí. Y luego, si cobras de varios perceptores, si la suma de los rendimientos brutos de todos ellos superan los 14.000 euros, estarías obligado a hacer la declaración de renta. ¿Quién más? Pues los que ya te he comentado. Los que hemos comentado antes. Los que te he comentado antes y yo haría una objeción, digamos, una nota importante que no nos damos cuenta. Aquellas, porque cada vez los valores catastrales de las viviendas van subiendo. Aquellas personas que tienen unos rendimientos presuntos en renta, como puede ser el que tengas 2 casas y el valor catastral multiplicado por 2, te superen los 1.500 euros, pues también estás obligado a hacer la declaración de renta. Esto es un dato que la gente pues solamente mira con lo que realmente entra por el bolsillo y no piensa en aquellos tecnicismos que pueden surgir, de que a lo mejor una persona no llega a los 22.000 euros que está obligado a presentar la declaración de renta, pero sí tiene 2 viviendas que le da una renta presunta que sobrepasa los 1.500 y ya vendría obligado a hacer la declaración de renta. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y otro dato que hay que tener en cuenta es que si hemos cobrado subvenciones o ayudas, estas ayudas o subvenciones o donaciones que se han ido soltando, digamos, en el último año, en los últimos 2 años, como consecuencia de la pandemia, de la inflación y todo lo que está ocurriendo en el entorno mundial, pues también hay que declararlos. O sea que no son gratis, o sea que si yo recibo una ayuda de 1.000 euros del gobierno, pues esto hay que presentarlo. Ya lo comentamos también el otro día, pero vamos a recordarlo. ¿Qué diferencias hay entre presentar la declaración de manera individual y hacerlo de manera conjunta? Bueno, para mí, yo soy anti presentar la declaración, como ya lo decía, de forma conjunta, porque de alguna manera si uno de los 2 cónyuges tiene unas rentas, digamos, de actividad económica o deja de declarar algo o ignoraba que tenía que declarar alguna cosa porque en aquel momento no se ha acordado lo que sea, pues arrastra a los 2 con la deuda tributaria. Y esto no me gusta porque dice, y esto es la principal desventaja de hacer la declaración conjunta, que si surge una deuda posterior que solamente sería de uno y que después hubiéramos hecho la declaración de renta de forma individual, hubiese sido más beneficioso económicamente. Aquí lo que nos encontramos es que una vez que hayas presentado la declaración de forma conjunta o de forma individual y no lo rectificas antes de acabar el plazo voluntario, pues estás arrastrado en esa declaración para el futuro. Las ventajas que podemos tener es que si uno de los perceptores no cobra,
pues el importe a pagar normalmente es inferior que si lo hacemos de forma individual. Pero yo, digamos, soy anticonjunto porque precisamente nos podemos llevar sorpresas desagradables y los vemos cada año en el despacho, pero ya con 2 o 3 años de retraso. Sí. ¿Y Eva anticonjunto o no? Anticonjunta. También, Sí, anticonjunta. sí. Compartimos opinión con el boss, ¿no? Con el jefe. Un poco de cultura, ¿no? Un poco de cultura. Bueno, a ver, más cuestiones que está guay recordar. Me sale a pagar. ¿Puedo fraccionar el pago? ¿Puedo aplazarlo? ¿Qué pasa? Sí, lo puedes fraccionar un 60% el 30 de junio y el 40% restante para el 5 de noviembre. Esto es sin intereses. Para el 5 de noviembre quiere decir que ese es el día límite, entiendo. Sí. O bien pedir un aplazamiento, que esto sí que te cobran pues unos intereses. Y lo podemos aplazar hasta 12 cuotas. Vale, o sea que se puede fraccionar en 12 cuotas. En 12 cuotas con un poco de intereses. interés. Y sí. Vamos a ver, lo que nos viene a decir es que cuando vayamos a presentar la declaración de renta, y me parece que siempre cuando se haga antes del 26 de junio, si no voy mal con las fechas, tú puedes decirle a la agencia tributaria, oye, no te quiero pagar todo de golpe o no te lo puedo pagar todo de golpe, fracciónamelo. Y hay un sistema automático, independientemente si tienes garantías o no tienes garantías. Después, si y esto es aceptable, normalmente yo creo que el 80% de las personas que les sale un poco a pagar, pues lo que tienen la costumbre de fraccionar el pago. Ahora bien, te puedes encontrar con aquella persona que independientemente de la flexibilidad que te da la agencia tributaria de poder hacer un 60-40, que ya es desde el principio en el 78, que me parece que es la renta, que existe esta modalidad, no puedes pagar porque tienes un bajón o te has quedado sin trabajo, pues puedes pedir un fraccionamiento de pago de la declaración donde sin garantías y con expensas de garantías, y esto es nuevo para este trimestre, de hasta 50.000 euros en lugar de los 30 que había antes, y puedes diferir el pago, fraccionar el pago en 12 plazos. También ayuda, pero en este caso con un 3,5% de interés anual, no sobre cada cuota. Más cosas, a ver, tenemos pues bueno, unas deducciones a nivel estatal y a nivel autonómico, que bueno, ya hemos comentado algunas antes, pero vamos a repasarlas. ¿Qué deducciones tenemos a nivel, pues eso, primero nacional y luego a nivel autonómico? Tú que tú lo sabes mejor. Vale, a nivel autonómico están las deducciones por el alquiler. Si eres menor de 35 años y tienes unos ciertos ingresos, te puedes deducir el alquiler hasta 400 euros. Esto a nivel de Baleares. A nivel de Baleares. A nivel estatal, el alquiler, da igual la edad que tengas, pero tienes que tener un contrato de alquiler anterior al 2015. Ajá. O sea que... Luego, deducciones autonómicas, el pago de comedor escolar, guarderías para hijos menores de 6 años, siempre y cuando lo pagues a través de banco. Es decir, si tú lo pagas en efectivo no te lo puedes deducir, pero si lo pagas a través del banco, pues son hasta 600 euros dividido entre los dos progenitores. Y a partir de esto, bueno, no hay más. Es que estas son las deducciones. Sí. bueno, está la deducción que ya no es la deducción autonómica ni es estatal, que es una deducción estatal, que es las ayudas a la mejora de la eficiencia energética, que te puedes deducir, si creo recordar, hasta el 40% de la inversión que tienes. Pero tienes que reunir una serie de requisitos. Uno, haber hecho la inversión. 2, y lo más importante, y nosotros nos encontramos el año pasado con esta deducción que mucha gente no lo tenía que tener el certificado de eficiencia energético. Tenemos que viene a medir lo mal que está lo malo o lo bien que está tu instalación eléctrica previo a realizar la inversión. Haces la inversión, que puede ser en equipos solares, puede ser en ventanas Climalit, puede ser pues en una nueva sistema de calefacción o de refrigeración interna de la casa, y cuando hayas hecho toda la inversión pues tienes que emitir un nuevo certificado energético, que esto lo hace un ingeniero, un arquitecto o bien un aparejador, un arquitecto técnico, donde se tiene que probar que ha habido una mejora en la climatización o en la eficiencia de los equipos energéticos o en el aislamiento de la casa.
para mí es una buena deducción si te dedicas a hacer una buena reforma en tu casa. Ya. Y bueno, pero primero tienes que hacer la reforma, pero bueno, sí. Y después tienes que otra que también que está dentro de las mismas, que es las instalaciones de paneles solares en las viviendas, pero esto lleva doble subvención, esto lleva doble ayuda. Tiene una ayuda por parte de en la declaración de renta, que te puedes deducir un porcentaje de la inversión, y al margen de esto el Consell Insular te subvenciona con el 50% de la inversión, y creo que recordar que es hasta un tope de 3.000 euros por inversión, por instalación. Por lo tanto, también, y todo tiene que ser en la vivienda habitual. Vamos a ver, no es que yo tenga una vivienda en alquiler y lo pueda hacer, no, tiene que ser en la vivienda habitual. O sea, son elementos que a la hora de tomar decisiones pues ayudan, y aquí es donde muchas veces funciona la labor del profesional que está haciendo la declaración de renta o del profesional que está haciendo las instalaciones también. Hay que pensar de que no es necesario que lo pagues al contado, porque todas estas ayudas también puede haberte financiado con una entidad financiera para diferir el pago pagas unos intereses, pero al final estás obteniendo una mejora en tu casa y estás obteniendo una reducción del pago de impuestos, que en este caso, a diferencia que es lo de la guardería y la comida de las actividades extraescolares para los menores de 6, que tiene un límite de 400 o 600 euros, pues aquí sí realmente estamos viendo que hay una ayuda importante. Bueno, vamos a hablar de las deducciones de viviendas, vamos a hablar de la vivienda en concreto, porque pues bueno, hablamos de esa deducción por el alquiler, ¿no?, que en Baleares es para menores de 35 años. Precisamente esa es una de las condiciones, pero ¿qué condiciones tenemos al margen de esta? Bueno, nivel de renta, que no puedes cobrar más de 24, creo que la base imponible está limitado a 24.000 euros. ¿Esto en Baleares o a nivel nacional? No, en Baleares es 24.000 euros. Y a nivel estatal creo que eran 35 y 50.000. 35.000 euros si es una declaración individual y 50.000 mal contados en la declaración conjunta. Por lo tanto, se puede aprovechar mucha gente de ellas. Es decir, que si cobras menos de 24.000 y tienes menos de 35 años, te puedes beneficiar de esta deducción. Que es, yo creo, el gran grueso de la gente menor de 35 años, pero bueno. Sí, y también también que no olvidemos que el gran grueso de esta gente que realmente están haciendo, que están pagando alquiler y están pagando, y sobre todo en Baleares, que se pagan unos alquileres considerables, si lo están pagando bien, que te contrato está registrado en el IBABI, que es poco a poco lo está requiriendo la agencia tributaria a la hora de comprobar de que los contratos estén revisados y registrados en el IBABI, que significa que el propietario tiene que dejar el depósito que le ha cobrado al inquilino en el IBABI. También para estas personas hay unas ayudas que pueden llegar hasta 250 euros mensuales, dependiendo del importe de la renta del alquiler y el importe de la renta que está percibiendo. Puede cobrar una ayuda hasta 3.000 euros al año del Consell. Y se cobran más de los que nos imaginamos. Ojo, que los que los cobren tienen que hacer la declaración de renta, porque lo tienen que incluir, y como es una segunda percepción, aquellas cosas que nos olvidamos, hemos recibido una ayuda al alquiler, pues oye, lo tengo que poner como ingreso en la renta, y si yo he cobrado 21.999 euros en un perceptor y cobro esto, rompo la regla, tengo que hacer la declaración de renta. Bueno, esto en cuanto al pago del alquiler, pero ¿el pago de la hipoteca también se puede deducir? Sí y no. Sí se podía deducir. ¿En qué casos? Bueno, Eva, tú lo tienes más de mano. Vale, sí te lo puedes deducir en el caso de que hayas firmado la hipoteca antes del 1 de enero del 2013. Ajá. Es decir, esta gente sí que se podría deducir la hipoteca. Si la has firmado después del 2013, ya no es deducible la hipoteca. El motivo no lo conozco, ¿por qué esto? Discriminación positiva. Ya que hablamos tanto de discriminación. Porque sí, ¿no? Porque sí, es igual que los fondos de pensiones y los planes de pensiones, fondos de pensiones que antes también tenían, que tú podías aportar hasta, creo que eran los 45 años o los 50, podías aportar hasta 8.000 euros, y cada año que pasaba de la edad pues podías aportar más dinero.
de buenas a primeras, aquel contribuyente que estaba aportando 8.000 euros cada año de forma voluntaria a su plan de pensión para garantizarse una pensión digna en el futuro, pues se ha visto reducido esta ayuda, esta aportación en 2.000 euros. Tampoco tiene ningún significado, ni tampoco tiene sentido. Pues bueno, es lo que el legislador lo quiere decir, quiere encuadrar las cuentas de alguna manera. En lugar de reducir gastos, pues incrementan ingresos y ahí lo pagamos todos. Pero bueno, sí. Es sorprendente de que así como está la vivienda y claro, de que no esté fomentado la adquisición de la vivienda nueva, y además que no es que sea un derecho constitucional el que tenga derecho a una vivienda de propiedad, sino una vivienda digna, pero sí lo que es importante que es sorprendente, mejor dicho, que quiten ayudas a la gente que le desmotiva a hacer una inversión en vivienda. Es que bueno, hablábamos de las ayudas al alquiler, sorprende cómo pasamos de un extremo a otro, casi, ¿no? Hablamos de ayudas al alquiler para menores de 35, pero por otro lado, a la gente que quiere comprar no se le da ninguna ayuda. De hecho... No, y además hay que pensar que la bonificación que podía tener una persona en la renta en el 2012, pues el tope estaba creo que en los 9.000 euros, o sea que tú podías deducirte hasta 9.000 euros con un tope, creo que era del 15%, el 15, había dos tramos del 15 y del 20%, dependiendo de los años que tenías la hipoteca o los importes, podías deducirte esta cantidad, claro. Dependiendo de lo que estemos hablando, pues 9.000 euros puede ser 3 o 4 meses de la cuota de hipoteca y ayuda. Y eso es una ayuda importante. Se va sumando años. Y teniendo en cuenta que ahora las hipotecas son por muchísimos años, digamos de 35, 40, parece que ya estamos pareciendo en la serie de Dallas, que la gente se sorprendía que los herederos cogían y se subrogaban y heredaban la deuda. Claro. Pues aquí exactamente lo mismo. Es sorprendente porque después lo único que estás haciendo es no permitir a la gente que tenga un acceso a la vivienda de propiedad, y además les estás poniendo en peligro en el futuro cuando ya estén en la edad de jubilación, que no habrán hecho un ahorro importante, que es la adquisición de una vivienda, para tener una vejez pues un poco más tranquila y no estar dependiendo de que el casero no me va a renovar el contrato de alquiler o me lo va a subir. O sea que, creo que es un error, pero bueno, ellos sabrán. Pero el seguro de la vivienda se puede deducir. No te oyen. Sí, siempre y cuando esté vinculado con la hipoteca, o sea, que esté en la escritura reflejado que tienes que tener un seguro de hogar, pues sí que te lo puedes... Es decir, la gente que a partir de 2013 se compra una vivienda, no se puede deducir el seguro. No, solo la gente que se puede deducir la hipoteca. O sea, la gente que se puede deducir la hipoteca se puede deducir la hipoteca y el seguro. Sí. Vale. Y luego a partir de 2013 ya no. Ni de lejos. Bueno, más temas. Tenemos más pensiones. Tenemos la pensión de alimentos, por ejemplo. ¿Cómo se declara esta pensión? La pensión de alimentos la declara el que la paga y se la reduce en su base imponible. El que la cobra, como es para los hijos la pensión de alimentos, no la tiene que declarar. Solo el que la paga. Solo el que la paga. Vale. ¿Y la pensión compensatoria al cónyuge? Vale, en este caso el que la paga la declara para deducirse su base imponible, y el que la cobra la tiene que declarar como un rendimiento de trabajo, sin retención. Vale. ¿Y cuál es el máximo que se puede aportar en un plan de pensiones? Lo que te he comentado, hay dos máximos. Uno son los 2.000 euros que te he comentado antes, que se ha reducido de los 8.000 a 2.000. Y ahora, cuando es digamos que la empresa de una vez, yo creo que estas cosas cada vez se irán más poniendo en práctica, que es si tienes una retribución, digamos, flexible una retribución mixta o flexible, digamos, la empresa, si te hace una aportación a un plan de pensiones, pues hasta 8.000 euros. O sea que tienes dos límites, 2.000 si lo aporto yo y 8.000 si lo aporta la empresa por a mí. Y estos rendimientos, estas deducciones o reducciones de la base imponible que me estoy beneficiando ahora, en el futuro, pues cuando yo vaya a retirar este dinero, lo tendré que declarar en la declaración de renta, si lo retiro de golpe, o si opto por una renta vitalicia, porque la cantidad que me van a pagar cada mes, y haciendo números,
lo vuelto, digamos, hay que informarse haciendo números de qué es lo que me puede beneficiar más, si una renta vitalicia o retirar todo el dinero de golpe, pues entonces ahí lo vemos. Vale. Más cosas. A ver, requisitos para poderte aplicar la deducción cuando cuidas o cuando tienes hijos que son menores de 6 años y, pues bueno, gastas en guardería, gastas en comedor. ¿Qué requisitos se piden para poder aplicar esta deducción? Básicamente, uno, pagar la factura por el banco. Que quede constancia de que pagas, ¿no? Que pagas, porque vamos a ver, mucha gente se lo pone, después a lo mejor tú lo pagas en efectivo y la administración, ya oíamos ayer que en Suecia me parece que se ha creado su propia moneda para evitar que haya dinero efectivo. Cada vez están obligando a que haya menos dinero efectivo en circulación. Por lo tanto, tienes que justificar de que has hecho el pago a través del banco, que los niños tengan menos de 6 años. Y esto es con respecto a cuando yo lo pago directamente y es una cosa voluntaria mía. Ahora bien, si hemos pactado con la empresa de que la empresa me pague a mí la guardería, a niños menores de 3 años, ya no son los 6 de antes, sino los 3, esta retribución puede estar exento de tributación, con lo cual el beneficio ya no lo incluiría en la declaración de renta, ya no me lo van a incluir en la declaración en la nómina, me lo van a incluir en la nómina como una retribución exenta. Por lo tanto, hay que mirarlo y la gente, pues los trabajadores, pues cada vez más, y nosotros lo estamos viendo en el despacho, cada vez más piden a la hora de hacer la declaración, a ver, si yo tengo que pagar este gasto sí o sí, ¿por qué no hago un pacto con la empresa que lo vaya pagando por mí? Y de esta manera yo tengo mi salario, tengo mis beneficios, igual que en Estados Unidos, pues el tema del seguro de enfermedad, que es un tema que todo el mundo, pues oye, tú me pagas el seguro de enfermedad y parte de mi salario. Pues aquí también puedes tener parte de tu salario, pues el fondo de pensiones para la jubilación del día de mañana. Recordarse que si nos vamos de una empresa a otra, me lo puedo llevar, se pueden modificar, se pueden trasladar. Puedes pactar que la empresa me pague el seguro de enfermedad, que hasta 500 euros por perceptor, por miembro de la unidad familiar, tampoco tributa en renta. Y también puedo incluir en la declaración de renta, pues, digamos, puedo pactar que en mi salario también esté incluido, si he sido madre o padre recientemente, el coste de la guardería sin límite, siempre y cuando el niño tenga menos de 6 años, de 3 años. Por lo tanto, no es solamente hacer la declaración de renta hay que prepararlo el año antes, el año que estamos haciendo por lo que vamos a tributar la declaración de renta, pues todo lo que hemos hecho desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y se liquida entre abril y junio. Por lo tanto, es muy importante que durante todo este tiempo, durante este año, pues nos vemos asesorando, nos vamos informando de cómo podemos tener el máximo rendimiento. Teniendo en cuenta estas cositas, 3 cositas que hemos puesto, te puedes ahorrar unos 1.500, 2.000 euros al año en la declaración de renta. Que hoy en día es mucho dinero. Bastante. Y antes también. Y antes también. Bueno, vamos a ir acabando. A ver, vamos a hablar del IRPF y de la reducción que puedes hacer en el IRPF. Si la empresa te paga un seguro médico a ti y a tu familia, te lo puedes desquitar, o sea, te lo puedes quitar del IRPF. Sí, es lo que te estaba comentando. Es una retribución exenta. Y se paga la guardería también. Exactamente. También. Y luego, si la empresa te despide, la indemnización por despido tiene que tributar en el IRPF. Sí y no. Vamos a ver. Te puedes encontrar con dos circunstancias. Vamos a obviar sobre todo por los oyentes. Ojalá algún oyente tuviese derecho a una indemnización de más de 180.000 euros, que son los que están exentos. Te puedes encontrar con los mi empresa me despide, llevo 4 años y me paga en el mismo momento, me paga la indemnización. En el mismo momento dice, bueno, tú, Pepe, no vengas más, que ahí tienes tu indemnización, tu carta de despido, falta de rendimiento, sé que es un despido improcedente, ¡pum! Este caso tributa, a no ser cosa que el trabajador demande a la empresa
y diga, señor empresario, me has despedido improcedentemente y no estoy de acuerdo con lo que me estás pidiendo, lo que me estás ofreciendo. En este caso, si presentamos una papeleta ante el TAMIP o en el SMAC en la península, pues en el TAMIP, en el Tribunal de Arbitraje, entonces esta indemnización no tributa. O sea, por lo tanto, es muy importante de que, oye, no solamente porque me haya pagado, en este caso tendría que tributar. Habría dos tramos, un tramo del 30% estaría exento de tributación porque se habría generado en más de 2 años, y el resto pagaría al marginal, del 70% restante pagaría al marginal. Y después tienes todo el tramo de los despidos objetivos que siempre, independientemente vaya por el TAMIP o no vaya por el TAMIP, pues sí que estarían exentos de tributación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando me despidan, porque es muy común últimamente, dice, bueno, la empresa, como ya sabe que se puede despedir y no corren salarios de tramitación, si se hacen las cosas bien, le pueden despedir y le pagando. Y dice, bueno, yo no lo quiero este trabajador más, no puedo soportar los costes, llega tarde todos los días y no lo puedo justificar, cualquier motivo, pues lo puede despedir, y en este caso, si no pasa por el trámite o por el TAMIP o por el juzgado, sí debería tributar en Hacienda, en la renta. Bueno, pues aquí quedan algunos casos, algunos ejemplos prácticos que pueden ser comunes. Espero que este no sea muy común, pero bueno, me da que sí. Desgraciadamente son más comunes de los que sí. bueno, nosotros que nos dedicamos a elaborar la empresa y todas las cosas que os planteamos de hablar son cosas que vemos en el despacho, digamos, el día a día. Y después en campaña de renta, pues desgraciadamente nos vienen ya con el filete churrascado que no tiene remedio. Claro, ese es un poco el tema. Bueno, pues nada, Nicolás, va un placer teneros por aquí una semana más. Ya la declaración de la renta que está activa hasta el 30 de junio, o sea que, nada, pues eso, que la gente mire el borrador y que no se duerman. Nosotros ya estamos confirmando borradores, estamos ayudando a la gente, o sea que nos llamen al 971 13 23 59 y con mucho gusto les vamos a atender. Pues aquí quedamos ya, Yemery. Gracias, chicos. Un abrazo. Gracias.